Conversando Radio es un canal alternativo en la que brinda a ustedes información, comentarios, análisis, entrevistas y así darle a nuestra población las herramientas necesarias para que puedan discernir y saber qué hacer frente a esta situación en la que vive el país y el mundo entero. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven, nos escuchan en diferentes partes del mundo. Como ven, estamos bien abrigaditos, significa de que estamos en Europa en pleno frío. Quiero presentar a Jessica, una comunicadora social laureada y que tiene su carrera hecha aquí en Italia, encima escribe para una revista europea e internacional. Entonces con ella vamos a analizar la situación de Venezuela. Muy buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Gabriel, gracias por haberme invitado a este espacio y gracias porque creo que este tema nos compete a todos nosotros y creo que es justo analizarlo también desde nuestro punto de vista. Por supuesto. Jessica, yo quiero antes que nada hacer, digamos, una premisa, porque nosotros no somos venezolanos, no lo dije al inicio. Jessica, eres ecuatoriana, yo soy peruano, pero nuestras raíces son las mismas, nuestra historia es la misma y nos duele también a nosotros lo que pasa en otros países, en este caso Venezuela, ¿no? Lo sentimos porque es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de todo. Entonces, por ese motivo es que hemos querido hacer esta transmisión para comentar, para opinar, para un poquito analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaba hace 2 días ahí en Venezuela. Entonces, Jessica, tus primeras impresiones, mientras descargo las imágenes que voy a descargar de la declaración de Donald Trump en la conferencia de prensa que lo hizo ayer, si no me equivoco. Sí, Ya, sí. lo hizo ayer. Voy a descargar algunas imágenes. Mientras ustedes van viendo esas imágenes, está en el texto escrito de lo que va diciendo, porque justamente sobre eso vamos a analizar, sobre el discurso que él hizo. Entonces, Jessica, tus primeras palabras, por favor. Bueno, lo primero te digo sinceramente, a mí me impactó mucho el método utilizado, no lo puedo negar. Obviamente entiendo la felicidad y el sentimiento de esperanza de parte de nuestros hermanos venezolanos, porque como te decía y como comentábamos antes, ellos han vivido muchos años de opresión, de persecución, y han vivido en una situación de dictadura que nadie quisiera vivir, de pobreza, lo sabemos. Lamentablemente muchos tuvieron que abandonar el país. Entonces podemos entender la felicidad que ellos tienen en este momento. Pero detrás de esa felicidad hay que entender que han sido violados muchos derechos. Y lamentablemente eso tendrá una repercusión, no solamente dentro del país, del Venezuela, sino también pienso que a nivel de toda Sudamérica. Y quizás no solo Sudamérica. ¿Cuáles derechos se han violentado según tú? Bueno, los primeros, invadir un territorio aéreo no solamente, y un ataque directo a un país. Aparte, coger y prelevar de esa manera a un presidente. Estamos hablando de un país soberano. Estamos hablando de un país que, es verdad, tenía un dictador al poder. Pero también tenemos que darnos cuenta que es como darle el permiso a alguien que pueda hacer en nuestros países sin que nadie lo pare, sin que haya una mesa donde se trate este tema. ¿Por qué no se trató antes? ¿Por qué no se hizo algo antes? ¿Y por qué se tuvo que hacer de esta manera? Bien, según digamos, la historia reciente de Estados Unidos, no hablemos de siglos pasados, pero hablemos de las últimas décadas. Estados Unidos, cuando interviene, cuando va a un país, ¿no?
dizque a apoyar o retomar la democracia de ese país, la experiencia nos dice de que no, nunca fue así, ¿verdad? Lamentablemente sí. No solo la experiencia, sino la historia. La Claro, historia. claro. Nos hemos dado cuenta que es una historia que se repite. Continuamos a no tener derechos, a no ser libres, porque no lo somos. Nosotros en este momento, si vemos lo que está pasando en nuestro país hermano, vemos que él ha dicho que gobernará hasta que haya alguien que ellos pongan al poder y que, o sea, es como decir que el país no está apto para elegir a su propio presidente. Primero abogaban por la señora Machado. Y a Sí. este punto ya ni Conversando siquiera con a ella. ella el poder, la vicepresidenta, que por derecho le toca hacer, también dijo, ¿te acuerdas sus palabras? Sí, sí. Entonces, claro. Ahora, hay cosas, me gustaría en estos pocos minutos, porque nuestra Sí, transmisión es cortísima, analizar las cosas que ha dicho Donald Trump, que no necesariamente son creíbles, ¿ah? Porque él, desde que ha asumido el poder y en la primera vez también que gobernó, sí. sus palabras nunca las ha cumplido, ¿no? Mm. Entonces, no necesariamente lo que él ha dicho lo va a cumplir exactamente como lo dice. Pero hay cosas que él ha dicho claramente y su secretario también, Sí. ¿no? Que hay que remarcarlas para que la comunidad entienda, ¿no? Dice, nosotros hemos ido a Venezuela y dice, se jacta de haber hecho una Sí. intervención única, inigualable, que ellos son los todopoderosos y pueden hacer, tienen las armas, mejores armas de estrategia y todo lo demás son los primeros, Sí. number one, como dicen ellos. Sí. Ya, entonces, pero primero ha dicho, se ha jactado de eso. Dos, ha dicho de que el, las causas del consumo de drogas en Estados Unidos y la delincuencia en Estados Unidos prácticamente le ha culpado todo a Maduro, ¿no? Sí. Le ha dicho que hay el cartel del Sol, ahora hay un nuevo Sí, un nuevo cartel, no sé de cartel, dónde exacto. apareció, el cartel de Aragua lo Sí. dice, dice que yo les invito a que escuchen. Claro. No habla, la primera parte de su conferencia dura poco, 10 15 minutos. Lo dice claramente que sus problemas que tienen Estados Unidos, Washington y la delincuencia por aquí y por allá, todo es culpa, ha sido importado de Venezuela, del gobierno de Venezuela. Pero no No, debemos olvidar que primero le dio la culpa a México. por No supuesto, debemos olvidar pero, que primero le dio pero la culpa a México. ahora le está echando Ahora la culpa es a Venezuela. justamente para justificar esta acción, Exacto. ¿no? Ya. La otra cosa que él dice que eh, eh, el, ellos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, a lo largo de las décadas pasadas en Venezuela, han invertido una cantidad enorme de dinero para la cuestión esta petrolera, ¿no? Sí. Han hecho su inversión Sí. y que eso lo han perdido con la presencia Con la del presencia chavismo. del chavismo. Y entonces ahora es la hora de recuperar. Recuperar eso. Uno se pregunta, recuperar, que Estados Unidos llevó, por decir, ¿no? Llevó una máquina, hagamos un ejemplo Claro. sencillo, ¿no? Llevó una máquina, ya, una máquina petrolera, no sé, qué sé yo, cuesta $1 millón, ya, Ujú. lo lleva a Venezuela, los chavistas lo destruyen y ahora ellos regresan para poder recuperar ese gasto perdido que tuvo, ¿no? Ahora, él dice la inversión que ha hecho, Sí. ¿no? Ha invertido Sí, millones y millones trillones de dólares y que eso ya ellos tienen que recuperar. lo tienen que recuperar. Y su secretario lo ha sido más explícito, porque él no lo dice directamente, pero por eso les digo, analicen. Yo les pregunto, les invoco a que analicen esta cuestión. No nos crean necesariamente lo que Exacto. nosotros, nuestras opiniones personales, no analicen. Y el secretario lo ha dicho explícitamente, que nosotros vamos a recuperar nuestro petróleo. Exacto.
Ya. Jessica, si yo como peruano, ponte que tengo un poder en el gobierno peruano, y yo voy a Ecuador y digo, yo quiero recuperarme mi Guayaquil querido, es mío eso. O mis Islas Galápagos, esas no son tuyas, esas son mías. Y yo voy Bueno, y me las llevo. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿cómo es posible que un gobierno no diga semejante atrocidad? Porque entonces, y lo comentábamos al inicio, y lo acabas de decir, Jessica, nosotros seguimos siendo colonia, sí, seguimos siendo dependientes de las potencias, porque nuestra liberación económica no ha terminado. no, Todo lo contrario, ¿no? así es. Entonces, el hecho de decir de que va a, el tercer punto, termina con el tercer punto, que va a recuperar su petróleo, ¿no? Ya es una barbaridad. Claro. Y la tercera barbaridad que dice, y lo dice Donald Trump, que van a estar en Venezuela todo el tiempo necesario dice, para garantizar la justicia, Sí. el bienestar del venezolano y el bienestar de todos. No, ellos van a garantizar. Y mientras que no haya esa garantía, tramita, yo me imagino poniendo el presidente títere que ellos quieren, ¿no? Que él quiera, o que el gobierno norteamericano quiera, ¿no? Mientras no haya eso, ellos van a seguir ahí. Y si no hay, ¿qué? Van a estar ¿por cuánto tiempo? Indefinido, ¿no? Es lamentable, sí, porque él dice que él hará determinadas cosas y parece que no hay nadie que de verdad lo pueda parar. Él todas las acciones que ha realizado lo ha hecho sin los organismos, sin reportarse, no me viene la palabra, sin que haya habido un confronto con los Sí. organismos principales. Y lo sabemos, el Congreso mismo de los Estados Unidos, la ONU, ¿dónde han estado? Él tomó una decisión como persona individual. Y él hizo de un país, discúlpame, en este momento me permito, yo sé que no debería decirlo, él está haciendo de un país lo que él quiere. Te digo, vuelvo y repito, comprendo perfectamente la felicidad y el sentido de esperanza que tiene el pueblo venezolano, pero también tenemos que darnos cuenta que estamos abriendo la puerta a una persona que haga y deshaga con nuestros países lo que él quiera, y lo está demostrando. ¿Cuáles crees tú que sean las consecuencias inmediatas ahora, en estos días? Mira, como te decía primero, lamentablemente vi hace poco publicado de parte de un gobierno un comunicado donde decía que se iban a cerrar las puertas a la gente venezolana. Ya eso es un primer indicio de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hasta que haya estabilidad en ese país, va a haber primero una recesión. Y todos lo sabemos. Se llama ¿cómo se llama? De transición, pero va a haber también una recesión. Porque mientras hayan estos inconvenientes, estas disputas entre los potentes, esto no va a tomar un vía inmediato. Y ese vía inmediato va a crear a ¿Tú punto crees que haya más. más inmigración venezolana al exterior? Si la Él decía de que sí, no. Él decía que ahora los venezolanos van a regresar a su país felices y contentos. mira, si ya ciertos gobiernos han emitido un tipo ¿cómo se llama? De Comunicado, comunicado de este sí. tipo, según tú, ¿qué están diciendo? Que ya es posible una huida masiva. Te digo, no soy una experta, pero es obvio, son cosas que pueden pasar. Es lo que sucede en todos los países cuando sucede este tipo de situaciones. Claro. La inmigración, y sobre todo, por ejemplo, hay un factor que lo dijo también Donald Trump, ¿no? Hay países, tiene sus países aliados en la región, en nuestra Claro, región, lo ya. sabemos. El Boric de Chile ha sido el primero en rechazar esta Claro. acción, pero Boric, hasta hace poco, ha expulsado venezolanos, ¿no?
¿no? Ha expulsado y los ha mandado a la frontera. Y Perú tenía que ver qué cosa hacer con esos venezolanos. Ya. ¿Tú crees que ahora que ha entrado un aliado del gobierno norteamericano, ¿no? Claro. El nuevo presidente chileno, ¿tú qué crees que a los pobres venezolanos, cuál es la situación? Yo lo invoco a los venezolanos, ¿no? Ustedes analicen esta situación. ¿Cuál va a ser vuestra situación en países adversos, ¿no? A ustedes como lo va a ser Chile? Claro. Ya lo es, pero va a ser mucho peor con este nuevo gobierno de ultraderecha, ¿no? Un nazi, un ex nazi, de familia de nazi, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser vuestra situación? O sea, ustedes no, antes de alegrarse, antes de celebrar, primero analicen todo esto, porque lo que viene no es nada fácil. Lo digo por ustedes, ¿ah? No, no, no es que nosotros estemos bien, ¿ah? Claro, Tampoco. Exacto, nuestros países, como bien sabes, no están atravesando una situación muy buena y lamentablemente se encuentran en situaciones no solamente económicas, socialmente están muy mal. Pero lamentablemente, como dices tú, hay que pensar a las consecuencias y las consecuencias no serán fáciles. Continuamos a ser yo lo digo y lo pienso, somos súbditos todavía. No somos más que esclavos modernos de un poder, de que te tiene el poder. Y eso es lo que continuaremos a hacer. Yo siempre he dicho, y lo escribí hace poco, como me dijiste en mi artículo, Latinoamérica, a pesar de que también lo especifiqué, porque hay que tener cuidado también con las palabras que se usan. Latinoamérica fue un término, sí, utilizado por la Francia para separar determinados, en ese momento cuando eran las colonias. Pero nosotros nos hemos colocado ese término de Latinoamérica. Y está bien decirlo, sí, obviamente uno tiene que el contexto y entiende el concepto, ¿no? Nuestros países es un gigante durmiendo. Mas nosotros tendríamos que despertarnos, estamos llenos de resources. Turísticamente somos países maravillosos, tenemos tanto que ofrecer y sin embargo, ¿por qué permitimos ser esclavos? ¿Y por qué permitimos nos vengan quitados nuestros resources? Recursos naturales. ¿Cómo es posible? Eso yo te digo, le doy mucho la culpa a nuestros gobernantes. Porque es verdad que muchas veces como pueblo también tenemos que entender el problema, porque eso es uno de los principales problemas, que no entendemos y nos dejamos llevar por las corrientes políticas sin entender de verdad lo que está sucediendo. Entonces, no es así, pero obviamente quien está en el poder es el que puede cambiar las cosas. Jessica, hablemos un poquito y casi para terminar el tema petrolero, porque esa es la causa de todo esto, ¿eh? El petróleo. Te pregunto con un comentario que acabo de escuchar, sí, de un especialista, un científico peruano que decía, está en YouTube, él se llama Montoya, el científico, sí, peruano, dice, ¿no? Ustedes imagínense que vayan a un lugar con sus Rolex, sus joyas, en un lugar donde hay mucha criminalidad, donde los ladrones están ahí al acecho. Imagínense ustedes ir con todas esas joyas a lucirse. ¿Qué es lo que pasaría? Inmediatamente, claro, ¿no? Los cogería. Entonces, voy al tema petrolero. ¿Cuánto petróleo tiene Venezuela? La mayor cantidad de reserva, gracias. Reserva de petróleo del mundo. Pero también debemos darnos cuenta que Trump también lo dice siempre, es posicionado estratégicamente. Todo estratégico. Él necesita control estratégico. ¿Por qué? Si vamos a ver, ya empezó a decir
pocos días atrás, vamos, creo que es enseguida prácticamente después de su primer intervento, dijo que la Groenlandia tiene que ser nuestra. Porque sirve, porque es control estratégico. Él sabe perfectamente. Yo me pregunto, ¿de quién se está defendiendo Estados Unidos? Yo me pregunto muchas veces eso. ¿De quién se está defendiendo? ¿De nosotros? No somos capaces de matar una mosca. ¿De nosotros? No. No, pues no. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está preparando? ¿Qué es lo que desea? Él ya, tú sabes, él, discúlpame, me permito de decirlo, pero yo a veces veo su página y sus imágenes en Instagram y me da mucha risa cuando yo veo que pone la bandera en Groenlandia, en Canadá. Discúlpame, él se quiere apoderar del país. ¿Y quién lo para ahorita? Si no lo pararon ahora, ¿quién lo para? Él está buscando excusas para poder continuar. Y con el poder militar que tiene, Exacto. ¿no? Y se jacta, ha dicho, Sí, tenemos la mejor estrategia, el mejor poder, todo. Lo primero en estrategia, por eso que ha sido rapidísimo esa intervención, ha sido inmediata, exacta, precisa, porque el poderío que tiene es inmenso. Pero tiene tanto poder, claro. no, pero sin embargo no puede combatir la delincuencia en Washington. Esos delincuentes del tren de Aragua, el tren del Sol, son mucho más poderosos que pobre Estados Unidos. No puede. Habrá que ayudarlo. No, lamentablemente habría que ver mucho y escuchar mucho y lamentablemente también estudiar mucho, porque todo es historia. Y la historia se está repitiendo y lo vemos. Poco tiempo, hace pocas horas compartí una frase de Simón Bolívar donde decía que Estados Unidos se cree que nos va a liberar pero en el momento, para liberarnos de qué, pero sobre todo, y de quién, si él es el que se está llevando todo. Jessica, yo te agradezco mi humilde programa, que lo tengo ya varios años transmitiendo. Ahora transmito una vez al mes, pero antes lo hacía semanalmente, analizando un montón de temas. Yo inicié con el COVID, el asunto del COVID, ¿no? Luego ya me metí más, como ya murió el COVID, me metí ya al tema político. Y qué alegría de encontrar a una persona, una paisana. Para mí, Ecuador son mis hermanos, no son extranjeros para mí. Y qué gusto me da, y sobre todo una persona preparada, una persona que recorrida, que tiene todo un currículum y que está ejerciendo su carrera. Entonces eso es un gran honor para mí. Muchísimas gracias, Jessica. Espero volverte a encontrar nuevamente. Gracias a ti por este espacio y bueno, de verdad me da mucho gusto que continúes con este programa, porque yo creo que es justo, es como abrir al conocimiento y al entendimiento y sobre todo para reflexionar, porque no queremos cambiarle la mentalidad a nadie, pero sí es justo que nosotros todos entendamos la cuestión para poder tomar nuestras propias decisiones y no ser, me permito también de decir esta palabra, no ser títeres de nadie. Por supuesto, tenemos dignidad. Así es. A la próxima, amigos. Gracias.